Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por venir. Mi nombre es Martín Sosa. Soy felizmente un artista de los fabricantes de instrumentos nacionales acá del país. Estamos en un momento complicado, preocupante, y para mí es primordial ser creativos en este momento crítico o no crítico, depende de la situación de cada uno, pero me parece muy piola ir para adelante. Sí, por eso nos pusimos de acuerdo en hacer esta charla para contarles un par de cosas sobre el trabajo que estuvimos haciendo en el 2016 de la mano de los chicos y lo que viene para el 2017 en lo que a baterías electrónicas se refiere. Lo que escucharon recién es un tema que se llama Wonderland, de una banda que yo integré del 2004 al 2012. Se llama todavía porque está libertando el proyecto. Se llama Celtic Underground, que es una banda que, como escucharon, fusiona la música electrónica con la música celta. Hasta ese momento yo no tenía ningún tipo de conocimiento ni tampoco estaba al tanto de la movida del desarrollo por ahí tanto a nivel nacional. Yo nací y crecí en la zona oeste del conurbano bonaerense, en la localidad de Libertad, en San Pedro de Merlo, y me parecía piola tocar esta música porque gracias a esta agrupación yo me puse en contacto con Julián de The Drums mediante internet y en realidad le hice saber la necesidad que estaba teniendo, que era que yo tenía un ofrecimiento para integrar una banda de música y yo no tenía música electrónica en este caso, y no tenía los medios para hacerlo, porque me dijeron: mira, te paso este material, esto es lo que hacemos, lo recibimos, venía de la facultad, se llama Lani, y me encantó, me fascinó la idea, y me dijo: bueno, ¿batería electrónica tenés? No. ¿Cosas de percusión? No, tampoco. Pero igual quiero estar adentro del proyecto, quiero hacer cosas y yo quiero ser el que esté a cargo de la parte rítmica del proyecto porque me encantaba. Entonces, de esa manera, y haciendo 70 millones de búsquedas analógicas, digitales, en el comienzo de la explosión de internet, y de chatear, y se empezaban a mandar mensajes de texto con el teléfono, todavía no fotos ni nada de eso, y yo doy con Julián, que descubrí que es un emprendedor, baterista también, que empezó a desarrollar estas cosas de batería electrónica que yo no tenía idea. Entonces me acerco a él y gracias a él conozco a Nicanor, que me acompaña acá, mediante un gran maestro que tuve y tengo, que se llama Sergio Urtubey. Lo conozco al divino de Marcelo Asali, que también me acompaña, me acompañó y me va a seguir acompañando. Y después, más adelante, conocí lo que es la CAFIN, la Cámara Argentina de Fabricantes de Instrumentos Musicales, que me pusieron en contacto con Fulvio, que es el fabricante de estas banquetas del Peñón Hardware Alternativo, y con Guillermo Rapadías, con quien diseñamos este corral tan simpático y petizo, para él petizo. Entonces, bueno, como contándoles un poco qué estuvimos haciendo en el 2016, escuché por ahí mientras armaba que uno de los fabricantes contaba un poquito la anécdota de cómo surgió esto, y estábamos con Fulvio, Nicanor y Julián, Fulvio de Peñón, Nicanor y Julián de DB, y Marcelo de ZZ Percusión, terminando, cerrando una feria como esta, y salió la idea de hacer esta locura, que es un set híbrido, que se lo resumo. Ahora lo estoy tocando en modalidad totalmente electrónica. Cada uno de los cascos de este lado tienen un sensor electrónico que dispara un sonido de la máquina de drums que estoy usando, que en este caso es el módulo DB10 versión 2. Después me voy a contar qué es lo que se viene, que ya es una realidad.
De este lado ustedes son parches de malla, por eso no escuchaban nada del sonido directo de lo que estoy tocando acá. Pero del otro lado tiene parches de Mylar comunes. Entonces con el simple hecho de dar vuelta los tones tengo la posibilidad de tocar en contexto donde necesito una batería acústica. ¿Sí? Y les muestro en un segundo. Doy vuelta el casco. Y tengo un tom de 13 acústico. Por lo general lo que hago cuando toco, cuando tengo una situación o un laburo para tocar con el set acústico, es reemplazo los parches de malla por unos también de Mylar resonantes, que va a ser el parche de abajo, y puedo utilizar el parche que ahora está abajo, que es el batidor de cuando uso esa situación, que es un poco más grueso. Y entonces, básicamente, el gran goal de este set es que me resuelve todo tipo de situaciones, es un todoterreno, que lo estuve chequeando en el 2016, me resuelve cuestiones electrónicas, cuestiones acústicas, cuestiones híbridas. Muchas veces por ahí me sale tocar con esto y un tambor acústico, con los platos electrónicos, o por ahí el hi-hat acústico, no sé si todos somos bateristas acá. Ya veo un tecladista que se infiltró, no lo van a pasar, pero bueno, mira. Pero bueno, estoy muy contento de ser el artífice de que nos hayamos puesto a charlar entre todos y disparar estas ideas que vinieron en este set, que el año que viene lo voy a estar empezando a mostrar un poquitito más y voy a entrar más en detalle. Lo interesante también que me parecía copado contar es lo que viene, más allá de lo que hicimos hasta ahora, lo que viene, que son un par de novedades que los chicos Julián y Nika me acercaron, y hoy estoy usando un pad con un nuevo sistema de sensor interno. Hasta ahora los pads electrónicos de serie que saca de Drums tenían un sensor adosado al casco, ¿sí? Que queda en el perímetro del cuerpo. Para que tengan una idea, está acá donde yo estoy poniendo el dedo, ¿sí? A una distancia depende el cuerpo de la zona de impacto en la central, ¿sí? Entonces, pasaba una cuestión que había que resolver cuando el casco es más grande, o cuando se quería aún más sensibilidad todavía para asemejarse más a las baterías acústicas. Entonces, los chicos desarrollaron un sistema de trigger interno que tiene 4 puntos de apoyo, se los muestro, que es el que usé recién y lo voy a dejar de vuelta como suena. No sé si llegan a ver por la luz, que tiene un disco central, ¿sí? Con 5, en este caso, puntos de apoyo en la zona central del casco, que es donde yo estoy golpeando y trabajando, en esa zona, a diferencia de los otros cascos que tienen el sensor en el perímetro, lo cual ayuda a tener más sensibilidad, más ganancia y mejor control, que es lo interesante para poder tocar diferentes dinámicas y sí, básicamente eso, dinámicas y el control, lo cual no es cosa menor, es un montón para los que trabajamos matices diferentes, ¿sí? Bueno, y la otra cosa que yo quería mostrarles es que yo estoy usando el módulo de D10 versión 2, que hasta el momento era el tope de línea de los módulos de drums,
Pero hasta ahora, o dicho, salió este módulo, que es el DB20, que tiene un diseño muchísimo más compacto, una interfase mucho más amigable, con parámetros expandidos. Charlábamos con Nika hace muy poquito, algo que me contaba, que yo no estaba al tanto, que tiene la posibilidad, tiene por supuesto un metrónomo para trabajar, para estudiar o para trabajar en vivo, que se le puede expandir la capacidad de poder subdividir los sonidos de la métrica del metrónomo. Y otro gran gol que me parece que está buenísimo es que tiene la posibilidad de asignar la salida del clip. Puede salir tanto por auriculares como en los dos lugares, en el PA y el monitoreo. Lo cual está buenísimo porque se puede tomar la referencia uno mismo o guiar a otro grupo de mezcla, asignarlo, panearlo, pero tiene esa posibilidad que hasta ahora no la teníamos. Cuenta con dos puertos USB, uno está acá y el otro está acá, más allá de el link MIDI con las fichas DIN. Cuenta con dos puertos USB que posibilitan, por un lado, el link con la compu, con un sistema de AWD para trabajar y expandir y usar como controlador la máquina, pero también con la otra entrada USB lo que se puede hacer es algo que nosotros veníamos empujando y pidiendo, qué sé yo, y robando todos los usuarios, que se pueden cargar sonidos a este módulo. Finalmente tenemos la posibilidad de expandir los sonidos, o sea, agregar los sonidos a los de fábrica, a los que ya tienen, que dicho sea de paso, se aumentó la resolución de los sonidos mediante un sistema que se llama Pure Drums, lo tenía anotado. Sí, lo tenía anotado porque no me iba a acordar. Pero bueno, lo cual posibilita que nosotros podemos llevar un sampleo de lo que sea al lugar donde querramos. Se me ocurre una situación de una grabación hecha en cierta sala con cierto instrumento tomado por ciertos micrófonos o cajas directas y procesada de X manera. Nos podemos cargar en el móvil y dispararlo cuando estemos en vivo, lo cual es buenísimo. Y no tenemos que expandir la máquina con más cosas más que insertar vía USB archivos que pueden ser comprimidos en MP3 o sin compresión, en alta, en WAV. Por ahí la gran diferencia es que en MP3 es un formato de audio comprimido y el WAV es un audio sin compresión en alta definición. Cuenta con también otra innovación que es la manguera de vías para conectar las voces de la batería. Están unificadas, son 9 vías que tienen 8 opciones para pad y una opción más para control de hi-hat y dos vías más para poner 2 pads de plug que son estéreo. No estoy olvidando de nada, está buenísimo. Esta es la generación que se viene, es el DB20 de DB Drums. Ya lo pueden conseguir, está buenísimo, parece un Transformer, lo cual me copa mucho. Y bueno, esas son las cosas que quería contarles hoy. Un poquito un paneo por donde estuvimos en el 2016 y lo que se viene en el 2017. Me copa que nos enteremos de estas cosas, que repliquemos esto, que estemos en contacto todos. Y eso lo podemos hacer los artistas de la mano de los fabricantes, de ida y vuelta con los fabricantes. Acá hay varios colegas de los cuales yo admiro mucho. Acá el maestro Edu, que tocó recién, que prendió fuego todo. Jorge, que va a tocar ahora, Jota. Unos genios totales. Gracias a esa ida y vuelta con los fabricantes de instrumentos nacionales nosotros podemos desarrollar, y eso es muy importante.
sigamos estimulándolo. Por eso quiero agradecer en principio a Julián y a Nicanor de The Drums que me dieron este espacio, a Marcelo Asali también por el desarrollo de ZZ Percusión, esta batería, y por ahí los agentes que entraron después a completar todo, que es Fulvio de Banquetas, el Peñón Hardware Alternativo, y Guillermo Rapa Díaz con la construcción del corral de Raquear. ¿Sí? Pueden buscar todas esas marcas en las redes sociales, David Drums, ZZ Percusión, el Peñón Hardware Alternativo, Raquear Argentina. Así que bueno, los dejo con un poquitito más de música. También muy agradecido a los chicos que estuvieron trabajando todo el fin de semana con nosotros. La verdad que agradecidísimo. Con Daniel y Mariano también, que nos dan esta posibilidad de hacer toda esta movida que es súper importante para nosotros, para los artistas, para los fabricantes. Y bueno, los dejo. Voy a tocar un poquito más de música de Celtic Underground, un tema que se llama Experimental 1101. Y bueno, les recuerdo que mi nombre es Martín Sosa, pueden encontrarme en las redes sociales y están todas aglomeradas en mi página oficial, que es martinsosa.com. Muchísimas gracias. A seguir haciendo música. Vale.